los que hacen las leyes son los mismos del grupo de los que hacen la colusión. Entonces, lo que deja ese mensaje es como que en Chile hubiera un grupo que dominara el país, que es transversal a todos los partidos, como un grupo que se arreglan los bigotes entre ellos. Quisiera preguntarles algo, una reflexión sobre esto. Aquí hay que tomar una opción, o explicar una o dos ideas, o tratar de decir muchas cosas. A mí el tema de corrupción me dice muchas cosas y me genera una alerta grande, porque tiene algo como fenómeno que es muy fuerte y tiene que ver con lo que han dicho respecto a la desconfianza. Es criminógeno. Cuando se sabe que autoridades o poderes de cualquier tipo, económico, político, lo que sea, han tenido episodios de corrupción, empieza a cundir la sensación, yo también tengo que hacerlo así, porque si no, yo estoy desprotegiendo a los míos. Si todos lo hacen, hay que hacerlo. Entonces, en Italia, por ejemplo, que lo vivió fuertemente, fue claro que era criminógena. Y el problema se atacó a nivel de niños, pero de niños de básica. Porque los valores se meten dentro del alma cuando tú eres pequeño, no ya cuando llegaste a la universidad. Claro, es bueno, puede ser paliativo, buena clase de educación cívica, estoy de acuerdo con todo eso. Pero el ataque de fondo, a mi juicio, tiene que ir a los niños. Ellos nos cambiaron la cultura en cuanto a botar basura en la calle. Ellos nos enseñaron necesidades de proteger el medio ambiente. Ellos nos pueden enseñar a vivir de manera culturalmente no corrupta. Y tiene mucha razón Jorge y todos los que se han referido aquí a los episodios, son no necesariamente lo que nosotros imaginamos, alguien pagándole a un funcionario público. Es un modo de operar. No pagar un pasaje en el metro con perjuicio público, o sea, una opción mezquina, egoísta. Adelantar por la verga y dejar a todos esos tontos parados en el taco mientras yo, tan astuto, me fui por la verga. Pero si hay un incidente, si tiene que llegar bombero o la ambulancia, yo liquidé ese paso de emergencia. Eso tiene que venir desde la casa, desde el colegio, del parvulario, de la básica. Además, pasa por educar a la gente en la virtud de la dificultad y lo despreciable que es la facilonería. Por ejemplo, si uno dice no me costó nada, los demás lo deberán quedar mirando, bueno, eso no vale nada. Pero si a alguien le costó mucho algo, se esforzó, cumplió con todas las reglas, en vez de ser calificado de pavo, debiera ser ensalzado y elogiado. Entonces se llevó a efecto una experiencia piloto en Italia, en Sicilia, para tratar de luchar contra la mafia. Y fue cambiar la cultura de la ventaja en los colegios por la del esfuerzo. Los niños tenían que contar épicamente su epopeya, cómo y por qué les había costado. Bueno, hay muchas cosas que decir. Creo que la percepción tiene una validez enorme para marcar rumbo de políticas públicas y de actuación de los líderes políticos. Y quiero destacar en esta ensalada de ideas, porque uno siente la urgencia del tiempo, que hay una gran madurez cívica ya hace más de 5 años, cuando se incluye en la corrupción al sector privado. No nos olvidemos que hasta hace poco era como el adulterio, solo lo cometía la esposa y no el marido. Menos mal que esa ley fue derogada por absurda. Resulta que la corrupción era solo el funcionario cohechado y no el sobornante. Hoy por hoy, bajo la presión de la OCDE y la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, se entiende que el sobornante no es menos culpable que el cohechado. Muchas veces puede serlo más aún. Entonces, el sector privado, no solo el público, el hecho de que no siempre es por dinero, también se es corrupto por adquirir influencia o prestigio. Hay favores de distinto tipo que no son pagar en metal. Y lo que más me preocupa es que la corrupción, al ser criminógena, volviendo al principio, al restar la seguridad y la certeza jurídica de que puedo resolver mis problemas correctamente, afecta el Estado de Derecho, el ordenamiento jurídico mismo en su vigencia, porque la gente va a tomar vías de facto. Los caminos corruptos son caminos de facto.
me salto y me alejo de las normas. Y si yo dejo de creer en las normas, dejo de creer en las instituciones del Estado de Derecho, estoy afectando terriblemente la democracia. No vota igual un ciudadano que cree en las instituciones, que cree en el ordenamiento, que cree en la corrección de su candidato, que uno que no cree. Baja el nivel de votantes, baja el interés por la cosa pública y se instalan estados de ánimo que fueron muy fuertes en Italia, perdónenme que me refiera tanto, pero es la realidad que más conozco, nos llevan a posturas que hasta tienen nombre, el cualunquismo. ¿Qué es eso? Cualquier cosa, me da lo mismo. O el menefreguismo, no importa nada, nada. Bueno, cuando eso está instalado, tenemos una penetración de las mentes, de los cuerpos sociales muy fuerte y se necesita enormes esfuerzos para revertirla. Chile, yo creo que está mostrando estos índices de percepción altos porque es sensible al problema y eso es una ventaja. Porque si comparamos la percepción, como lo han hecho mis compañeros de mesa, con los hechos efectivos, casi nadie ha protagonizado un episodio de corrupción. Pero está muy influenciado por titulares y noticias cortas. Tiene una influencia de medios de comunicación social, porque si no, no tendría de qué estar opinando. Sobre todo porque la gente entrevistada, a mí me parece que de corrupción como tal, y es un fenómeno cultural, ¿no? Lo que pasa es que hay gente que lo lleva y otros que no lo viven de esa manera. Los entrevistados, de más del 51% son personas que no trabajan, dueñas de casa o estudiantes. Más del 51% son personas de ingresos medios bajos. Y yo quiero insistir, y me cuelgo aquí de un gran teórico, el Luigi Ferraccioli, dice: los nuevos sujetos peligrosos son las personas que tienen recursos económicos y políticos potentes. El delito económico, el delito de las empresas. ¿Y por qué? Porque los otros delincuentes que viven del robo, del hurto, etc., ellos no tienen influencia alguna para determinar un cambio en la gestión pública, para hacer uso de información privilegiada, para ejercer o traficar influencia. Si ellos no son nadie, no tienen a nadie. Los delitos de cuello blanco, los delitos económicos, que son los delitos corruptos, solo los pueden hacer personas que tienen algo que ofrecer. Y la gente más desprotegida, simples trabajadores, dueñas de casa, estudiantes, no tienen nada que ofrecer. Entonces, es una percepción la que veo yo que se va dando en el país, que se ajusta mucho más a la realidad del fenómeno. Está identificando actores que antes los ignoraban. Y, como ha dicho Jorge, la corrupción está en cuestiones que no son necesariamente un pago. El no pagar el metro es hacer uso de una mentalidad corrupta. Y voy a insistir en algo y voy a volver catetemente. Lesiona la principal víctima de la corrupción es el Estado de Derecho y la democracia. No confianza en las instituciones ni en quienes las representan. Bueno, entonces ahora la pregunta sobre una especie de corrupción sumergida, y sobre todo como ejemplo los municipios. Bueno, en ningún caso en el planteamiento anterior de que fueran los municipios, al contrario. Ahí ocurre en general, a lo largo de todo Chile, muchos episodios de favor, de clientelismo, incluso la mala gestión o la insuficiente formación para la gestión ayuda a que a río revuelto ganancia pescadores, ¿no? Entonces hay un magma espeso ahí entre errores y hechos indebidos. Pero en lo que ponía el acento es en el privado que está actuando frente al sistema. Ahí se requiere de alguien que tenga poder o recursos o influencia, porque si no, no puede presionar ni ofrecer. A eso me refería. El ciudadano pobre, el de la calle, el hombre común y corriente, tiene muy poca posibilidad de incurrir en actos corruptos respecto a personas con poder e influencia. No quiero acusar a nadie, pero ustedes tendrán que ver que cada vez que aparece una gran tienda o supermercado, ¿cómo es posible que inmediatamente las
vías de la calle les sirvan, vayan a su estacionamiento y salgan de su estacionamiento. A la gente común y corriente no le pasa eso, no le cambia el sentido de las calles y de los tráficos. O que hagan cosas contra la opinión de la autoridad y a la larga, por la fuerza y la resistencia y la capacidad que tienen, se salen con la suya. Entonces pensemos en estas cosas. No es una corrupción ni pequeña ni sordida. Por eso decía, la corrupción es un fenómeno, es un modo de pensar, es un modo de ser, de vivir en el conjunto. Comparto totalmente lo dicho por el profesor Márquez sobre que es inherente al hombre, pero también lo son la violencia de repente, el sexo sin afecto. Tenemos muchas características, pero son moldeables. El tema de vivir en una sociedad corrupta es porque dejamos que estas cosas sucedan, las presiones, los abusos, sin crítica, sin analizarlo desde el punto de vista de la educación. Y ahí yo tengo una crítica respecto de los medios. Los medios hacen su noticia, su primera plana, y mucha gente se queda solo con eso. Lo ve porque está en el kiosco. Entonces, lo que decía Diego, la relevancia del mensaje, cómo se informa eso de manera de no echarle simplemente leña al fuego de la desconfianza. Ninguna corrupción es pequeña, es un modo de ser y se vence en cada esquina, en cada lugar en que uno rechaza incluso una oferta de un favor, porque cada vez que a mí me hacen una excepción o un favor, otro queda esperando. Entonces uno ve en el mundo anglosajón, como decía el profesor Márquez, la gente se prestigia por el bien común, por el servicio voluntario, por cuestiones que denotan generosidad, amor o apoyo al prójimo. En Inglaterra la gente que hace mucho servicio público tiene puestos de privilegio en las primeras filas de los grandes actos públicos, son honrados por esa actividad. En Chile nadie se vanagloria de hacer trabajo voluntario, es algo sumamente escaso. Y ahí hay un tema de valores, hay un tema educacional.